Bendiciones a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición nuevamente estar con ustedes a la vez que compartimos devocionales de restauración, los cuales tienen como propósito aportar a tu vida algo positivo para ayudarte a cambiar aquellas cosas que Dios quiere cambiar, que Dios quiere transformar en tu vida. El día de hoy, como cada semana, queremos compartir el devocional que tuve esta mañana. Esta mañana y a través de toda esta semana he estado meditando en la vida de un gran hombre que nosotros conocemos como el padre de la fe. Sé que sabes muy bien de quién estoy hablando. Estoy hablando, sí, de Abraham. Abraham, el padre de la fe. Muchas veces nosotros pensamos que Abraham tuvo que haber sido desde el principio un gran hombre de Dios, para que Dios lo escogiera, para que de él descendiera su pueblo escogido. Y quiero decirte, Abraham no estaba cerca en lo más mínimo de ser un gran hombre de Dios cuando Dios le escogió. Muchas veces nosotros luchamos en nuestra vida. Y luchamos en nuestra vida porque a veces quisiéramos ser un cristiano más maduro, ser un cristiano más fuerte, ser un cristiano más estable. Quisiéramos ser esos campeones de la fe como lo fueron muchos hombres y mujeres en la palabra de Dios. Pero te puedo asegurar una cosa, cada uno de estos hombres y mujeres que se encuentran en la palabra de Dios, que llegaron a ser campeones en la fe, pasaron un proceso, porque en la vida todo es un proceso. Los procesos pueden ser buenos, pueden ser agradables o pueden ser fuertes y desagradables. Eso depende de cómo nosotros reaccionamos a cada una de las situaciones en la vida. En el devocional que he estado haciendo durante toda esta semana, me he enfocado en el libro de Génesis, del capítulo 11 al capítulo 25, es donde encontramos la vida de Abraham. Y cuando encontramos ahí la vida de Abraham, conocemos que Abraham pasó un proceso de situaciones en las cuales Abraham tuvo que aprender de cada una de ellas, y cada una de estas situaciones de las cuales él aprendió lo llevó a ser el padre de la fe. Cualquiera que sea la situación que tú estás pasando en tu vida, todo lo que Dios quiere es que te mantengas obediente a lo que Dios te ha llamado a hacer, a lo que Dios te ha dicho, cómo debes de vivir, cómo debes de comportarte. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, Dios tiene un plan en el proceso de la vida. Si estás pasando una situación difícil, si estás pasando un problema y te mantienes obediente a Dios, quiero que sepas y que te sientas seguro que lo único que Dios está haciendo a través de esa situación o ese problema es pasándote por un proceso de refinación. Él quiere refinarte, Él quiere hacerte mejor, Él quiere hacerte más fuerte. Y fue lo mismo que hizo con el padre de la fe. Desde el momento en que Dios llamó a Abraham de una tierra de idolatría, una tierra totalmente idólatra, de Ur de los Caldeos, y lo llamó a la tierra que le había prometido. El primer paso en el proceso de Abraham es que Abraham hizo lo que muchas veces muchos de nosotros hacemos. Abraham no llegó hasta el lugar donde Dios le había indicado. Abraham se fue de Ur de los Caldeos y en vez de llegar hasta la tierra que Dios le había prometido, Abraham se quedó a mitad de camino en un lugar que se llamaba Harán. Una cosa más que Abraham hizo es que Dios le había dicho a Abraham: vete de tu tierra, o sea, de Ur de los Caldeos, y vete y deja a tus padres. Abraham no solamente llegó a mitad de camino, pero se llevó consigo mismo a su padre. Abraham no obedeció completamente. Abraham no estaba mostrando que era un hombre realmente de fe. Es más, la palabra de Dios dice que el padre de Abraham era un idólatra, por lo tanto, él era la influencia sobre Abraham antes de Abraham ser llamado por parte de Dios. En el proceso de todo esto, Abraham continuó su camino. Dios tuvo que quitar de la vida de Abraham aquello que le estorbaba para llegar a donde Dios quería que él llegara. ¿Qué era lo que estorbaba en este momento? Era que Dios le había dicho que dejara a sus padres. Y que dejara a sus padres, en este caso, a Taré, su padre. Dios tuvo que quitar a Taré del camino para que Abraham llegara a donde Dios quería que Abraham llegara. Y muchas veces Dios tiene que quitar cosas de tu vida. Algunas veces Dios tiene que quitar aún personas de tu vida para que tú puedas llegar
a donde Dios quiere que tú llegues. En el proceso de crecer en la confianza, en esa confianza que tenemos que tener en Dios, como la llegó a tener Abraham al final de su vida. Lo que sucede también es de que no solamente Dios tuvo que quitar de su camino aquellas cosas o personas que no le estaban ayudando a llegar al punto donde Dios quería que llegara. Pero cuando eso pasó, Abraham continuó su camino hacia la tierra prometida. Y en el proceso llegó hambre a la tierra, dice la palabra de Dios. Y que cuando llegó hambre a la tierra, lo que hizo Abraham es que tuvo que ir a Egipto. Y cuando fue a Egipto, el faraón vio a la esposa de Abraham, el faraón vio a Sara y vio que era hermosa en gran manera. Y el faraón quiso tomar a Sara para él mismo. Y Abraham se acobardó totalmente y no confió en Dios nuevamente. Y no confió en el Señor, y por no confiar en el Señor le dijo al faraón: sí, no te preocupes, esta es mi hermana, toma a mi hermana. En pocas palabras le dijo: puedo ser tu cuñado. Y tomó el faraón a Sara y la puso en un lugar aparte. Dios tuvo que poner un sueño en el faraón para que el faraón fuese advertido de que no tocara a la mujer de Abraham. Mientras tanto, Abraham recibía regalos del faraón y se enriquecía. Abraham había confiado en su propia astucia. Abraham había tenido fe en sí mismo, pero no en Dios. Y la fe que Abraham estaba teniendo en sí mismo lo hizo desviarse totalmente de la voluntad de Dios en ese momento y puso a su propia esposa, la expuso a un peligro tan grande. Pero después de esto, Abraham no solamente hizo esto una vez, lo hizo 2 veces. Volvió a mostrar que no había aprendido todavía la lección. Y la segunda vez que lo hizo, Dios hizo lo mismo. Dios lo liberó. Para que te des cuenta que al principio, cuando Dios llama a Abraham, en ese sentido, Abraham era un desastre. Abraham no era un campeón de la fe. Abraham tuvo que pasar un proceso, en el proceso en el cual él aprendió a ser un gran hombre de Dios. Pero no llegó a ser un gran hombre de Dios sin antes pasar un proceso. La próxima semana estaremos compartiendo el resto de este devocional porque tiene muchas riquezas. Pero quiero que en esta semana tú pienses en esto. ¿Cuál es el proceso por el cual Dios me está pasando a mí? ¿Cuáles son las cosas que Dios quiere que yo aprenda? ¿Cómo puedo llegar a ser un hombre? ¿Cómo puedo llegar a ser una mujer que agrade a Dios en todo aquello que Él me ha llamado a hacer? Dios te bendiga. Y te espero la próxima semana para terminar este devocional acerca de Abraham, de incrédulo e idólatra a padre de la fe. ¿Cuál fue el proceso? Dios te bendiga. Gracias por habernos acompañado en este segmento de devocionales de restauración. Mi nombre es Oscar Chávez, pastor de la iglesia Amor y Restauración, localizada en la ciudad de Lancaster, California. Nuestro número de teléfono es el área 661-609-4135. Si gustas llamarnos, si tienes petición de oración, siéntete con la confianza. Nuestro deseo es poder aportar algo positivo a tu vida y a tu familia. Dios te bendiga. Si este video ha sido de bendición para ti, te pedimos que le des un like o que lo compartas con otras personas. Sabemos que hay muchas personas en el mundo con la necesidad de escuchar una palabra de aliento, una palabra de motivación, una palabra de restauración, lo cual es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Dios te bendiga y te esperamos la próxima semana en nuestro próximo segmento, Devocionales de Restauración. Bendiciones.